Bienvenidos a este su programa, Conociendo el Tiempo. Mi nombre es Carlos Telles y hoy en este programa vamos a responder a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué envía a la gente al infierno? La palabra que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para el infierno es Gehenna. Gehenna es una referencia del valle de Hinnom, ubicado en el lado sur de Jerusalén, que servía como el basurero de la ciudad en el tiempo de Jesús. Los fuegos de este lugar nunca se apagaban. Cuando hablamos del infierno, tenemos que saber primero que el infierno es un lugar real. Apocalipsis 20:15 nos dice, y todo el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Jesús describe el infierno como el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano de ellos no muere, en Marcos 9:48. Un lugar de densas tinieblas también es descrito en Mateo 22:13. También en Mateo 8:12 nos dice que es un lugar de lloro y crujir de dientes. Pablo describe sus habitantes como aquellos que han sido excluidos de la presencia del Señor, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Número 2, debemos de entender que el infierno había sido creado inicialmente para condenar a Satanás y sus demonios y no al hombre. Nos dice la palabra de Dios allí en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Apocalipsis 19:20 nos dice así, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Número 3. Dios no envía a nadie al infierno, simplemente confirma el deseo de las personas, el querer vivir alejadas de Dios en sus vidas. Lo vemos claramente en Juan 5:40. Jesús dijo, y no queréis venir a mí, al Mesías, para que tengáis vida. Dice también en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aunque quiere que todos sean salvos, Dios no forza a nadie a entrar al cielo en contra de su voluntad. Ezequiel 33:11 nos muestra el corazón del Señor. Dice así, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Número 4. El último recurso de Dios para el hombre es el infierno. Eso lo tenemos que saber muy bien. Miren lo que dice Jonás 4:2. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ese es Jonás capítulo 4, versículo 2. Dentro del sistema de justicia, la prisión se conoce comúnmente como el último recurso. Esto se debe al impacto alarmante negativo que tiene en todos los aspectos de la vida de una persona. Como regla general, mientras más tiempo pase un delincuente en confinamiento rodeado de otros delincuentes, más escasas serán las posibilidades de que se rehabiliten. A veces es la única opción, el último recurso. Además de ser un castigo, en ciertos casos es la única forma de garantizar que jamás volverán a reincidir. Además, la perspectiva de la vida
tras las rejas es lo único que impide que algunos elementos de la sociedad cometan nuevamente asesinatos. Cuando se trata de sentenciar a la gente en el infierno, las escrituras lo describen como el último recurso de Dios. Mire lo que dice aquí la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 5, podemos decir que Dios no es injusto porque las personas estén en el infierno. Solo sería injusto si hubiera en el infierno alguien que no debiera de estar allí. Salmos 19:9 nos dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es más, es en el infierno en donde Dios manifiesta su justicia y su juicio, mientras en el cielo Él manifiesta su gracia y su misericordia. Número 6, Dios puede lograr un mundo perfecto y disfrutar del mismo, sabiendo que algunas personas están en el infierno, así como yo puedo disfrutar de una comida, aunque tú no hayas querido comer. Romanos 9:14 nos habla acerca de las decisiones que Dios toma. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Debemos de recordar que Dios es perfecto, justo y santo en todo lo que hace, ya sea que se refiera al cielo o al infierno. Lo que no se coloca bajo la gracia perfecta de Dios, la salvación y el cielo, vuelve a colocarse debajo de su juicio justo y perfecto, el infierno. Salmos 5, del 4 al 7 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, con la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmos 5, del 4 al 7. Apocalipsis 22, versículo 7 y versículos 10 a 17 nos dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Número 7. Las buenas noticias, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy puede llegar a ser un hijo suyo. Esas son las buenas noticias. Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Isaías 53:6 nos dice, ¿cómo es que el Señor nos redimió por medio de su sacrificio en la cruz y resurrección? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, nos habla del hecho real, histórico,
de la muerte y resurrección de Jesucristo al cumplirse todas las profecías acerca de su primera venida. Dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son buenas noticias. Jesucristo el Mesías, hermanos, ya vino hace 2000 años como se había profetizado. Sustituyó por ti y por mí, no solamente cargando todos nuestros pecados sobre el madero, sino llevando sobre sí mismo nuestra justa condenación. Él cargó toda nuestra culpabilidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó incondicionalmente, para que sepamos que nuestro perdón tuvo un precio que solo Él, el justo y santo, pudo pagar, para rescatarnos de la condenación eterna y del justo juicio de Dios. Su resurrección es la garantía de que Él puede declarar justo y salvo únicamente al que es de la fe de Jesús. Hoy mismo te invito entonces a que puedas tener vida eterna y el perdón de pecados personalmente. ¿Y sabes cómo se logra eso? Si únicamente confías en Él. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o pone su confianza no se pierda en un infierno, mas tenga vida eterna. Hechos 10:43 nos dice así la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primera de Juan 2:25 nos dice, y esta es la promesa que Él, Jesús, nos hizo, la vida eterna. Es más, la vida eterna es conocer a Cristo Jesús, al que el Padre ha enviado. ¿Lo conoces personalmente? Confía en Él hoy. Maranata.